Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Aquí Aquí estamos. cambian del calor al frío y del frío al calor y vamos, Y sin de lo más constipación, natural. sin Sin constipar. constiparme, de momento sin constiparme. Estás hecho una fiera, Un brazo de mar. un brazo de mar, un chicarrón del norte, todo eso que se dice. Vale, todo eso, todo eso. Bueno, pues vamos a lo que toca, porque ya llevas mucho tiempo de vacaciones y me imagino que tendrás un Uh, programa lleno de contenidos sabrosón y que la gente se va a poner la oreja y no se va a poder despegar del receptor o de lo que sea. Eso A ver. esperemos. Eso esperamos y vamos a ver. Pues vamos a ello. A ver, declaración Eh, junta de CGT, CNT y Solidaridad Obrera. ujú. Los de la casa puede ser que lo sepan. Los que siguen esta radio también lo habrán oído, pero imaginemos que no lo sabe nadie. Así que cuéntanos. Bueno, pues el tema es que después de un tiempo de cocina, Mm. digamos. Estas cosas hay que cocinarlas a fuego lento, como bien sabéis. Pues el día 10 de este mes se hizo previamente se había pactado un documento, una declaración, y se hizo una presentación pública en los locales de la Fundación Anselmo Lorenzo, de la CNT, en la que participaron pues, representantes de la CGT, de la CNT y de Solidaridad Obrera para presentar ese documento o acuerdo al cual habían llegado y para, evidentemente, pues decir algunas cosas más, ¿no? Eh, ¿qué dice este documento, ¿no? Vamos a ir un poco por partes. Tiene una entrada, bueno, es un documento que se titula La clase trabajadora por la movilización y la confluencia, y tiene una entrada que podríamos considerar en cierta manera autocrítica por parte de las tres organizaciones, ¿no? En las cuales se habla de superar el aislamiento de las luchas parciales y de centrarse por contra en todos aquellos aspectos que esas tres organizaciones tienen en común y procurar digamos, o consolidar una unidad de acción anarcosindicalista, ¿no? Que no existía. Es decir, esas tres organizaciones se reclaman del anarcosindicalismo, tienen en sus estatutos y en sus prácticas, etcétera, ese planteamiento, y en cambio pues son tres organizaciones diferentes que además en algunos momentos han estado enfrentadas o han tenido largos periodos de conflicto, ¿no? Sea por las siglas, sea por las elecciones sindicales, sea por los tipos de prácticas sindicales, etcétera, etcétera. Yo añadiría, Eh, sí, añadiría personalismos claro, sí. irreconciliables, ¿no? También. También, sí, sí. Es decir, enfrentamientos personales que luego se convierten en irreconciliables de alguna manera, ¿no? Bueno, pensaba un poquito que entráramos luego hacia el final, pero tú interrúmpeme las veces que quieras. Eh, a continuación viene un cuerpo que a mí también me parece interesante, en el que creo que digo lo que no se ha hecho y que me parece positivo. Es decir, no ha habido, a partir de esta entrada, no ha habido como un mirarse el ombligo acerca de cuáles son las señas de identidad del anarcosindicalismo, etcétera, etcétera, dado que, y entiendo que esa es la lógica, dado que ese es un documento que se supone que está dirigido al conjunto de la clase trabajadora, y evidentemente en la clase trabajadora hay mucha gente que no sabe lo que es el anarcosindicalismo o incluso no se reclama de eso, a pesar de lo cual pueden ser luchadoras y luchadores
muy consistentes, ¿no? Y éticamente muy válidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desgrana lo que podríamos decir cuáles son las principales defensas o propuestas de defensa que se hacen desde estas tres organizaciones, que me parecen también muy acertadas y que serían, por un lado, las pensiones públicas, las cuales dicen que este no es un tema únicamente de los y de las actuales pensionistas, sino que es un tema que afecta al conjunto de la clase trabajadora y especialmente también a la gente más joven. El tema de la defensa de los servicios públicos frente a pues, todo el tipo de agresiones que se están produciendo, de recortes, pase a empresas privadas o a beneficio privado de determinadas actividades que hace tiempo o hace un tiempo eran públicas, etcétera. Y, en tercer lugar, la defensa del poder adquisitivo ante una situación como la actual, ¿no? de inflación y demás. Hay un segundo bloque que serían la igualdad en los centros de trabajo, la igualdad hombre-mujer en los centros de trabajo, el derecho a la vivienda, la defensa de las trabajadoras migrantes, la defensa de la naturaleza y el ecosistema y por otro lado, una posición también claramente antibelicista o antimilitarista con la petición, o más que petición, el planteamiento, porque al final se dice que para conseguir todo esto, lógicamente, no hay otro camino que el de la lucha y la movilización, que sería el fin de la participación española en Ucrania. Y por último, un tercer apartado en el cual se hace una defensa, se hace una crítica de la de la represión sindical y social que se ha sufrido en los últimos años por parte del Estado, por parte de las empresas, etcétera, y una defensa seria y contundente de lo que son las libertades civiles básicas y entre ellas, por supuesto, la libertad sindical. Se considera que frente a estas cosas no se está haciendo lo necesario en el campo sindical y se hace un llamamiento a esa misma clase trabajadora a luchar por sus derechos y por la emancipación como clase, y de alguna manera se deja claramente abierta ese camino hacia la consolidación de una unidad de acción de por lo menos estas tres organizaciones sindicales que, como sabéis, en algunos de los territorios del Estado no únicamente están las tres, sino que esa unidad de acción se ha ampliado a otras organizaciones sindicales de lo que podríamos llamar el sindicalismo combativo y alternativo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues un poco hasta aquí la explicación en lo que ha consistido. Se hizo esa rueda de prensa. En esa rueda de prensa más o menos se redundó sobre esto, se pusieron algunos ejemplos como pues, la solidaridad que han recibido las trabajadoras y trabajadores de la CNT de la Suiza de Gijón en los últimos años, ¿no? En los últimos meses frente a la represión, pero también otros ejemplos que podrían existir y que conocemos en cada uno de nuestros territorios, ¿no? Yo creo que hay una buena parte de las gentes de las tres organizaciones que estaban esperando un planteamiento como este, que en realidad es un planteamiento inicial y básico. Y pues hay que felicitar lógicamente a las personas que han intervenido en estos trabajos previos, porque esto no es una cuestión, como dije antes, que se cocina rápido, sino tiene seguramente una cocción, como sabemos, lenta y que debe orillar de alguna manera todas esas cuestiones que hemos dicho antes y que tú también has apuntado. Creo que está muy bien
el autorreconocer, ¿no?, determinados problemas que puede tener ahora mismo el anarcosindicalismo para ser visto por el conjunto de la población como una opción tangible, y como una opción, es decir, con un recorrido más allá de ese aspecto de personas luchadoras y consistentes y éticas y comprometidas, etcétera. Y bueno, y vamos a ver, qué es lo que da de sí todo esto. Decir también que tú querías decir algo. Bueno, si vas a seguir, no, pero tenía unas preguntas pensadas. Es decir, Sí. ¿esto cómo se va a poner a la práctica? Claro, ahora está el que vaya a los locales de las distintas Mm. zonas del Estado, distintas federaciones, federaciones locales, sindicatos, y que se lleve a la práctica, es decir, que no se quede una declaración. eh, ¿En qué consistiría esa unidad? Es decir, hacer manifestaciones conjuntas, hacer, yo qué sé, actos que participen las tres organizaciones, qué tipo de actividades demostrarían que hay una acción sindical conjunta en las cosas que se puede ir juntos. Eso una. Después tú has hablado del tiempo que ha llevado en cocinarlo, ya estabas hablando de eso. A lo mejor no sé si algunos nombres sería interesante que los supiéramos. Y otra cosa, es decir, la profundización después de la declaración de intenciones, que es esta primera nota que hemos visto todos, y la rueda de prensa, que va a haber más. Pues todo eso te quería preguntar, te lo he preguntado todo de golpe. Sí, a ver, yo creo que evidentemente esto hay que bajarlo a tierra. Es decir, las tres organizaciones son tres organizaciones que no se pretenden piramidales, como bien sabéis, donde hay que tener en cuenta pues, la actividad cotidiana y de base. Y, por supuesto, de lo que se trata, yo creo que fundamentalmente es de bajar esto, por decirlo de alguna manera, lo de bajar esto a la realidad cotidiana y diaria, ¿no? Y eso, evidentemente, seguramente que va a tener algunos problemas más. Problemas porque sabemos que en determinadas localidades o en determinados territorios todavía existen heridas abiertas o gente que tira sal a las heridas, que pueden ser de cualquiera de las tres organizaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso necesitará de un tiempo y necesitará de un recorrido. A mí personalmente me parece que, bueno, pues, por ejemplo, yo vería bien que hubiera que esa unidad sindical, pues, por ejemplo, de acción sindical, por ejemplo, se pudiera dar en los 1 de mayo que vamos a tener, que ya prácticamente tenemos encima, ¿no? Esa podría ser una opción, o en cualquier otra manifestación en contra de la guerra o a favor de las pensiones o a favor de determinada remunicipalización, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las cosas que nos suelen costar un poquito más y que a mí me parecen fundamentales, y lo digo también un poco a partir de la experiencia de la taula sindical catalana, en donde están estas tres organizaciones y además está la Intersindical Alternativa de Cataluña, la COVAS y la COS. Yo creo que lo sintomático y lo fundamental para mí es colaborar en las luchas sindicales, ¿no? Y colaborar en las luchas sindicales, procurar la unidad de acción en las luchas sindicales, me parece que es de lo que de los trabajos que producen más claramente esa sensación de unidad, ¿no? Porque, en definitiva, ir
ir juntos en unas manifestaciones donde a lo mejor al final vas junto pero no revuelto, ¿no? Donde se siguen haciendo determinados bloques y demás, bueno, pues está bien, eso en sí mismo ya es bueno, pero yo creo que lo importante, lo significativo, pues pueden ser, no sé, casos como justamente el de la Suiza y la manifestación que organizó CNT en Madrid contra la represión de estos trabajadores y trabajadoras de la CNT de Gijón, y el hecho pues que en esa movilización en Madrid pues se encuentren con centenares de afiliados y afiliadas a la CGT o a Solidaridad Obrera, ¿no? A mí me parece que eso es la clave. Es decir, si además los tres sindicatos están en esa lucha porque tienen representatividad en ese sector, imaginemos que pueda ser un sector público o un sector de transportes o alguna cosa por el estilo, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero el ser capaces de situar qué tipo de luchas, qué tipo de agresiones tienen o pueden tener un carácter más significativo, y estar ahí, estar apoyando al margen de las siglas y de quién o de qué siglas puedan obtener un determinado rendimiento más a corto plazo de esa lucha. A mí me parece que es de alguna manera puede ser la prueba del algodón, ¿no? Mm. Eh, entiendo que, bueno, me gustaría que esto fuera un camino de rosas y además sin espinas, pero entiendo que seguramente vamos a tener algún altibajo en este tema. Y bueno, pues estaría bien que tuviéramos en este proceso que tuviéramos la voluntad pues, de solucionar estos altibajos, de no hacer, de no ir a los nuestros a decirles, pues sí, es verdad, es que tienes la razón, es que menuda puñetería y tal, sino de buscar esos caminos que nos puedan llevar pues eso, a esa colaboración, esa unidad de acción, que no significa que tengamos que ser amigas y amigos para siempre, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Sino darnos cuenta de cuál es nuestro papel, de cuál debe ser nuestro papel y de alguna manera de cómo jugarlo, ¿no? Yo he visto en los últimos tiempos, he visto algunas críticas, he visto fundamentalmente críticas en CGT y críticas en CNT. Quizás la gente de Solidaridad Obrera son menos o quizás, bueno, en concreto las personas que hay en Cataluña hace tiempo que están por esa unidad de acción y no han puesto ningún tipo de problema. Sí entiendo que en CGT o CNT, que son organizaciones mayoritarias en las que últimamente ha habido congresos confederales y ha habido posiciones diferentes, pues bueno, pues estas cosas de alguna manera sirvan también, ¿no? Para expresar de alguna forma divergencias y cosas por el estilo. Lo que he visto me ha parecido poco consistente, ¿no? En el plano de la crítica. Explico, si te parece. Sí, ¿Sí? sí, me parece, me parece. Bueno, dentro de CGT he leído críticas de estas en las redes sociales, que no sé exactamente por qué se hacen en las redes sociales cuando se supone que tenemos asambleas de sindicatos, plenarias confederales y demás, donde se pueden hacer y pueden llegar, ¿no? Pero Pero bueno, yo hay creo, gente que... permíteme un paréntesis. Creo que se hacen para meter cizaña en las redes sociales. Yo no soy tan Ya. diplomático como tú. Es decir, ya tengo mucha edad y muy mala leche y yo creo que el que lo hace en las redes sociales teniendo cauces orgánicos lo hace Mm, para molestar, para fastidiar a sí. alguien. Perdona. Sí, sí. No, me parece que es tu opinión y que es acertada, seguramente, ¿eh? Bueno, Entonces, bueno, no, quiero decir, por ejemplo, en el caso de CGT, he leído algunas críticas en redes sociales que me parecen no tanto desafortunadas en el tono, porque las opiniones siempre están bien y no tenemos por qué tener
todas y todos la misma manera de ver una determinada jugada, pero simplemente porque no respondían a la realidad, ¿no? Entonces he leído algunas diciendo, hombre, es que esto no lo hemos discutido. Bueno, pues es que resulta que en el caso de CGT ha habido un congreso en Zaragoza y esto iba en una de las ponencias que se han aprobado. Pero es que además yo recordaría que yo diría que es casi acuerdo de cada congreso, uno detrás de otro, de la CGT, a lo mejor era un brindis al sol, y yo no me enteraba. Precisamente yo esos brindis al sol no los escribía cuando he escrito ponencias, pero hace mucho tiempo que se está diciendo, se está hablando de la unidad de acción en el movimiento libertario y en el anarcosindicalismo, ¿no? Entonces, me parece que bueno, que quizás es cuestionable y es cuestionable en función de determinadas realidades, etcétera, que puede ser que uno puede entrar y desmigar el texto y decir, pues me falta no sé qué y me sobra no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas así son. Y casi he visto la misma argumentación también en algunos sectores de la CNT, ¿no? Ese tipo de argumentación que solemos utilizar cada un cierto tiempo. Bueno, a mí nadie me ha consultado sobre esto, ¿no? Cuando evidentemente también la CNT tuvo un congreso reciente la impresión que me da por lo que he hablado, no me conozco todos los acuerdos, pero por lo que he hablado con otra gente de la CNT, pues es que en buena medida, buena parte de los caminos que allí se trazaron iban en esta dirección, ¿no? Este suele ser un argumento bastante manido dentro del anarcosindicalismo y a veces del movimiento libertario, ¿no? De, bueno, esto cuando se aprobó, esto quién lo aprobó, esto como no sé qué y tal, ¿no? Bueno, y a mí me parece que en circunstancias como estas y en otras, pues bueno, pues a lo mejor hay que argumentar otras cosas más de peso, ¿no? que esta. No digo, no estoy diciendo con eso que los secretariados permanentes tengan que tener la posibilidad de llegar a acuerdos como quieran y todo lo demás. No, digo que si vamos a hacer una crítica de este tipo, o si alguien va a hacer una crítica de este tipo, pues debería mirar cuáles han sido los acuerdos, si esos acuerdos han emanado de un congreso, si han emanado de una plenaria confederal, etcétera, etcétera, ¿eh? Porque a lo mejor esa persona en concreto no se ha enterado y no pasa nada, es decir, no se ha enterado, ¿eh? Pero estamos en organizaciones cada vez más numerosas, con cada vez mucha más gente, con cada vez más elementos de debate y de resolución y de toma de acuerdos, y no podemos actuar con una especie de infantilismo de que si yo no me he enterado, pues eso, ¿cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Si yo no me he enterado y no me gusta, por supuesto, cómo eso se va a llevar a cabo o se va a tirar así adelante y demás, ¿no? No sé, no sé si he respondido a todo lo que me preguntabas o a la mayoría o qué. Sí, bueno, que ya quedaba quizás el cómo esto se va a ampliar. Es decir, esto es una declaración de principios, pero quizás está implícito en todo lo que has contado. O se va a ampliar, me imagino que se hace camino al andar, como decía el Claro, poeta. claro. Yo creo que, a ver, si sale un manifiesto conjunto para el 1 de mayo, que creo que con buena parte de lo que hay en este manifiesto, pues se podría construir un perfecto manifiesto para el 1 de mayo, pues todo eso estaría genial. Pero bueno, a mí no, bueno, pues ya tenemos 2 manifiestos, ¿no? Quiero decir con eso que tienen su importancia, que están muy bien. Que yo creo que animan, sobre todo que animan a la gente que cree o que creemos que el anarcosindicalismo, en la medida de las posibilidades y sin forzar excesivas muñecas y demás, debe coincidir y debe salir de un determinado espacio de confort, por decirlo de alguna manera,
pues está muy bien, pero yo creo que al menos yo me sentiré, me sentiré más seguro en que se está haciendo ese camino que tú decías, el del poeta y el nuestro, en el momento en que vea un poco lo que te decía antes, en el que vea que somos capaces de confluir en determinadas luchas. Y eso, la verdad es que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que como bien de alguna manera plantea en el inicio la declaración, hemos tenido confluencias en luchas parciales, ¿vale? Y eso es Mm, bueno. mm. Ahora, hay que ver si somos capaces de confluir mucho más allá, ¿no? En luchas, digamos, más generales, en programas más generales, etcétera, al margen de las diferencias de modelos organizativos, de modelos de intervención sindical que podamos tener, que las hay, pero yo creo que hay muchos más puntos de unión, es decir, hay muchas más cosas que nos acercan que nos alejan. Y evidentemente para mí también tiene otro contenido muy importante y es que es sumativo, si es sumativo, ese sumativo se convierte en multiplicativo porque no solamente es la gente que pertenece a esas dos organizaciones, perdón, esas tres organizaciones, sino la gente que sigue a esta gente, es decir, toda esa pléyade de personas que en algún momento eh, han seguido las acciones de cualquiera de las tres organizaciones sindicales, han votado a las que se presentan a elecciones, se han manifestado con la que no se presenta a elecciones, etcétera, etcétera. Es decir, nos da un paraguas, nos amplía el espacio del anarcosindicalismo en el mundo sindical peninsular, ¿no? Y yo creo que eso tiene una gran importancia porque evidentemente eh, la división, como su nombre indica, pues lo que hace es por lo menos restar, cuando no directamente dividir. Totalmente de acuerdo, Emily. Es decir, coincido con tu exposición y bueno, no sé si quieres añadir algo más, puntualizar algo más o cambiamos de tema. Te lo digo también por los Sí, minutos que estamos hablando, como tú veas. cambiamos porque sí, podemos cambiar porque seguramente que sobre esto tendremos que Sí, volver en veremos. algún momento. Ujú. Bueno, pues vamos allá. Hay un tema que también está en los medios de comunicación y bueno, que siempre es actualidad de todas maneras, hablando de cambio climático, de cómo está el panorama a nivel mundial, pero de momento tú querías hablar de negacionismo climático y no sé si te querías referir a algunas declaraciones concretas, a algo concreto que te ha hecho inclinarte por tratar hoy este tema. Explica, cuéntanos. Sí, un poco debido a que este programa se supone que es un programa de actualidad, ¿no? Sí, A veces también hablamos del pasado y de todo es eso, pero muy actual, siempre en la cresta, los en primeros en la que llegar. estamos. Claro, pues Dime. yo quería referirme a dos cuestiones que han pasado esta semana, en concreto a principios de semana una, y la otra pues ayer mismo, ¿no? Es decir, empecemos por la que pasó a principios de semana y es la presencia del miembro de Vox y vicepresidente del Parlamento de Castilla y León en un centro escolar privado, por supuesto, ¿no? A dar no sé qué. No me queda, no queda claro si fue a hacer una homilía, si era la Ajá. inauguración del curso era imposible, ¿no? Es decir, bueno, decidieron llevarle allí y probablemente, pues yo qué sé, para seguir manteniendo el, el dinero que les entra a través de la concertación o para demostrar su apoyo o lo que fuera. Bien, este buen señor dijo pues una serie de barbaridades en el rato que hizo el uso de la palabra,
podríamos referirnos a cualquiera de ellas, pero como lo vamos a ligar con el negacionismo climático, pues no se le ocurrió otra cosa que plantear, bueno, decirle a los niños y niñas que estaban allí que debían dudar sobre si el CO2 era un gas contaminante, ¿no? Es decir, lo cual, pues bueno, pues vamos, o sea, aparte de la risa que nos pueda dar, es así, es como de cajón, ¿no? Es decir, hay que decir, cualquier niño que seguramente que, o niña, que la mayoría de ellos seguramente que manejan un móvil o alguna cosa por el estilo, o que tienen ordenadores en la clase y pueden entrar a consultar, pues van a encontrar la definición de lo que es el dióxido de carbono y qué efectos produce, y sobre todo quién produce la mayor parte del dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra, que somos los seres humanos, o que sobre todo algunos seres humanos más que otros, con sus actividades fundamentalmente productivas, y que es evidente que el dióxido de carbono es uno de los gases que más contribuyen a eso que hemos llamado el efecto invernadero, que a su vez provoca, por un lado, el calentamiento global y, por otro lado, el cambio climático, ¿no? Sentarse en una especie de tribunal, pupitre, una cosa por el estilo, como estaba sentado este señor en un centro académico, por mucho que sea un centro de la ESO o alguna cosa por el estilo, o los alumnos fueran, y permitirse estos lujos que a lo mejor podrían formar parte con ironía, quizás podrían formar parte de un programa de humor, de alguna tele chabacana, pues no deja de ser una cosa de esas que te sorprenden al punto del estupor, ¿no? Porque dices, cualquiera que haya leído un poquito, que se haya interesado por el tema, sabe en qué situación estamos, pero este señor, que es muy español, pues sabe que llevamos 3 años de aumento generalizado de las temperaturas, de récord de las temperaturas del mar, la misma situación que se producía, por ejemplo, el día de ayer, o que se ha producido durante buena parte de la Semana Santa, ¿no? Entonces, pues plantearte que te sientas allí y en un ejercicio de supuesta libertad, les planteas a los niños que tienen que preguntarse sobre eso, ¿no? Porque es que a lo mejor los mayores lo que les están diciendo es mentira, ¿no? Es que a lo mejor hay una gente que tiene ahí, que igual que tiene una ideología de género que llaman ellos, pues tiene una ideología climática, y nos está explicando una serie de cosas cuando en realidad pues eso está muy bien ¿no? Es un beneficio para la humanidad en Benidorm y en otros lados, y para los vendedores de helados y cosas por el estilo. Hay que decir que la cosa es tan clara que justamente todos los medidores internacionales demuestran que el único momento en los últimos años en que hemos tenido una bajada de las emisiones de CO2 ha sido durante la etapa de pandemia, y en aquellos sitios donde hubo o algún tipo de confinamiento, ¿no? O confinamientos más o menos estables, o una cosa por el estilo, ¿no? Si a eso le sumamos que esta semana, ayer mismo, el Parlamento andaluz, en el cual PP y Vox sumados tienen 72 diputados y diputadas de los 109 del Parlamento, que se dice pronto, aprobaron por vía de urgencia, ¿no? el inicio de una tramitación de una ley que se va a llamar de reorganización de los regadíos de Doñana, pero que todo el mundo sabemos qué significa y lo que significa. Pues es el otro colofón de esta semana, ¿no? Parece ser que esto es solamente el inicio de una tramitación, que vamos a ver
hasta dónde llega y si le dejan llegar a algún lado, pero en realidad lo que viene a decirnos es que el trasfondo, y no es un trasfondo que yo me invente, sino que es un trasfondo científico demostrado por investigadores del CSIC, por el propio hijo de Miguel Delibes, que está allí de presidente de una especie de comisión controladora y que parece ser que dimitirá, o que a lo mejor, mientras que yo estoy hablando ahora aquí, pues él ya ha presentado su dimisión, porque evidentemente no existe esa comisión de transparencia sobre el tema de Doñana. En definitiva, lo que va a venir a hacer es legalizar la cantidad de pozos y de regadíos que no deberían estar ahí donde están y que han sido permitidos, evidentemente también por gobiernos socialistas anteriores al actual gobierno del PP. Y bueno, en principio esquilmar, ¿no? En el caso del PP y de Vox, pues ya han hecho eso, fundamentalmente el PP más que Vox en los últimos tiempos en el Mar Menor, y ahora parece que no contentos con eso, se lo plantean también en Doñana, ¿no? El PP repite una y mil veces que ellos dejan muy claro que solo se puede utilizar agua de superficie y que, por supuesto, si no hay agua de superficie, pues es que no van a dejar hacer más pozos, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, pues están diciendo pues lo típico, la culpa es del gobierno central, porque si el gobierno central hiciera trasvases de los ríos, no sé qué y no sé cuántos, pues esto se llenaría y entonces habría para las aves, para las fresas, para los caballos y para todo el mundo, ¿no? El cuento este típico de la lechera. Los trasvases no son incorrectos mientras que se hagan por necesidades muy claras, ¿no? Pero Doñana nunca necesitó esos trasvases. En los campos de golf de Murcia o de Alicante tampoco los necesitan, y a pesar de lo cual en algún momento se han hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos muestras de que eso que parece que forma parte de los liberticidas norteamericanos, de la extrema derecha de otros territorios, pues está aquí, está aquí, la tenemos al lado, son nuestros vecinos cuando no están a nuestro lado y forman parte de la gente que convive con nosotros. Ayer, por ejemplo, leía un artículo que en este caso no está ligado a dos partidos políticos como los que he nombrado, sino que está ligado a las clases poderosas. Pues había un reciente estudio sobre el tema del agua en Cataluña y cómo se demostraba que las piscinas, los campos de golf, etcétera, todas estas cosas de la gente que tiene una determinada capacidad adquisitiva, evidentemente tienen una buena parte de la culpa de la situación por la que pueden pasar o por la que están pasando otras personas con menos capacidad adquisitiva y que no hacen este derroche de agua, y que en cambio sí se ven tocadas y de alguna manera impedidas para hacer determinadas cosas por la situación pues, que hay ahora mismo en los embalses en Cataluña, ¿no? Es decir, empezar a tener claro, yo creo que empezar a ver, a vislumbrar y a tener claro, bueno, deberíamos estar muchísimo más avanzadas y avanzados, ¿no? Pero por lo menos ver que esto no es una cuestión de que no llueve simplemente, o de que el tiempo está así, que hay veces que, bueno, son etapas de 5 años y luego cambian y no sé qué, sino que se está haciendo un derroche considerable y al mismo tiempo una agresión muy fuerte sobre nuestro ecosistema. Yo creo que es una cuestión que debe estar, ¿no? que debe formar parte además de nuestras preocupaciones, y en eso me alegro mucho que este aspecto, de una manera, digamos, suave aún, no muy desarrollada, también apareciera en el acuerdo del que hemos hablado anteriormente. Todo parece indicar, por lo que yo leía a última hora de la tarde de ayer, pues que el gobierno central, en el caso de Doñana,
va a hacer lo que había amenazado, que es llevar esta tramitación ante el Tribunal Constitucional. Y bueno, y lo que nos puede acabar pasando, que eso ya es la broma tonta, ¿no? Es que la Unión Europea, que también ha amenazado con imponer unas determinadas multas al Estado español por una cosa que se hace en un territorio en concreto, pues que creo que ahí deberían afinar un poquito más, pues bueno, pues que te puedas encontrar o que nos podamos encontrar con que una parte del dinero que tiene que venir de Europa para paliar la situación de crisis, pues resulta que se nos vaya en una serie de multas porque hay una serie de señoritos y tal que están haciendo su campaña electoral, o lo que ellos pretenden que es su campaña electoral, y están bueno, mal metiendo, por un lado, en el caso de Vox, como decía antes, la supuesta ideología ecologista, y en otro caso entrando en temas bueno, claramente en temas de negocio, en temas de votaciones en determinada zona, que además es por lo que he estado observando, es una cosa bastante miserable, ¿eh? Es decir, que afecta a 5 municipios de Huelva, que en realidad no son de los municipios más importantes y que bueno, pues que no van a significar un vuelco ni en la Diputación de Huelva, ¿no? Pero claro, no estamos hablando solamente de intereses económicos, estamos hablando o solamente de intereses económicos de un pequeño grupo de personas, ¿no? Estamos hablando de intereses económicos a más largo plazo, que quiere decir, bueno, si necesitamos hacer esto, lo vamos a hacer porque el negocio, la economía de mercado, etcétera, está por encima de estas tonterías de salvar una raza de patos o una raza de cisnes o una raza de lo que sea, ¿no? De animales en concreto, que se habrán perdido muchos de ellos, y entonces aquí puede venir el jiji, jaja de los insectos y cosas por el estilo, ¿no? Está claro. Dicen de todas maneras, Emily, que hasta cierto punto, tú lo has dicho también, puede ser un brindis al sol, puesto que el Tribunal Constitucional les puede bloquear ese proyecto de ley, ya que no tienen competencias, por ejemplo, para pillar agua de los trasvases, o de los acuíferos que controla, en este caso, lo controla el Gobierno central o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que son competencias del Gobierno de España. Pero, en fin, como tú has dicho, son intereses electorales del momento. Huelva es una provincia que quieren recuperar desde el Partido Popular y quizás vayan por ahí también Sí. los tiros, ¿no? Hacerlo ahora, hacerlo en precampaña electoral y demostrar por lo que están, aunque saben que al final puede ser que no vaya a ningún sitio porque no tienen las competencias para hacer lo que quieren hacer. Pero, en fin, ahí, de todas maneras se les ve el plumero, es decir, son negacionistas, Claro. y les son bledo, Doñana, y lo van a intentar todo. En fin, ¿algo más que añadir sobre este tema? ¿Se te ocurre algo más? No, que espero que los romeros y las romeras se posicionen. Bueno, en fin. Esperanzas. Bueno, Podemos tener muchas. se supone que la gente quiere pasar con las carretas por el agua y esas cosas, vamos. Bueno, a no ser que esos días hagan venir a los bomberos y echen, como los bomberos últimamente sirven para todo, incluso sirven para llevar imágenes en las procesiones, ¿no? O sirven para todo, quiere decir, o alguien quiere hacerlos servir para todo, no digo que ellos y ellas quieran servir para eso, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor tenemos cubas de agua echando agua a la entrada para que los romeros, las carretas de los romeros puedan pasar por una zona, por un acuífero, ¿no? Bueno, y a Aunque lo sea mejor artificial. los romeros y las carretas tienen que atravesar campos de fresa en vez de. Sí, En vez pues de. sí, también estaría bonito. Estaría bonito. Bien, vamos con el último tema. Nos quedarían 10 minutos así de los de verdad, del reloj. Sí. Yo he notado aquí, podemos sumar. Yo no sé si es una afirmación,
por tu parte, o le ponemos interrogación, podemos sumar. ¿En qué parte te... No, no, O tú simplemente narras los hechos, sino... no, yo pondría una interrogación y como te decía antes, según un personaje que ahora no recuerdo cómo se llamaba, no sé, de la Guerra de las Galaxias, tampoco la seguí así muy tal. También se podría decir sumar Podemos, que era un personaje que construía las frases de esta manera, o al menos en la traducción al castellano. Vale. Bueno, sí, de lo que tenía ganas de empezar a hablar, porque esto va a ser una serie larga, que va a tener sus diferentes espacios, es bueno, pues de esa pelea que vemos en los sectores, digamos, más significativos o más reconocidos en la actualidad a la izquierda del PSOE, ¿no? Por un lado vamos a separarlos, ¿no? Por un lado tenemos a Sumar con Yolanda Díaz, su presentación en Magariños el día 2, allí cuando empezaban las vacaciones en algunos lugares y demás, que de momento parece que arrastra consigo a Comuns, a Izquierda Unida, a Más País, a Más Madrid, a Compromís, a Alianza Verde, a Equo, y que por otro lado vemos que tiene de alguna manera el visto bueno del PSOE, del gobierno también, y de los medios afines o de los medios más o menos progresistas, ¿no? Y 3 miembros en el gobierno. Y por otro lado tenemos a Podemos con 2 ministras, con lo que parece ser, aparentemente es el punto importante de fricción, que es la exigencia de unas primarias bueno, de primarias no unas, sino en todos los territorios, en todas las zonas de votación, vamos, como exigencia democrática fundamental, y que por otro lado vemos que en los últimos días, semanas, están radicalizando su postura. Cuando digo radicalizando no lo digo negativamente, no es una palabra que utilice de manera negativa, lo digo para que quede claro. Leyes como la de solo sí es sí, o las leyes de la vivienda, o posiciones respecto del conflicto de Ucrania, de la participación en la OTAN, del gasto militar, etcétera, ¿no? Bueno, eso sería una descripción de panorama que supongo que mucha gente también haría conmigo, y ahora viene lo que yo creo que es el melón más complicado, ¿no? Esto que hemos narrado de Magariños no es igual en todas las partes. Por ejemplo, pues vosotros ahí en Valencia tenéis, creo que ya está claro que Compromís va a ir por un lado, y Podem y Esquerra Unida van a ir por otro lado. Sí. Me refiero con esto, podríamos ir haciendo, es decir, el caso de Barcelona podría ser un poco diferente, pero podríamos mirar Madrid y podríamos mirar Navarra y otros lados. Es decir, que esta historia, que es la historia que vemos por arriba, que ya en sí misma es compleja o complicada, se complica mucho más a medida que bajamos, ¿no? Es decir, además, por en medio va a haber unas autonómicas y unas municipales. Autonómicas en muchas partes del Estado, no en algunas, no en Cataluña, por ejemplo, o en Euskadi y tal, pero va a haber municipales y va a haber autonómicas en la mayoría de territorios del Estado, que nos pueden dar situaciones no homogéneas con estas. Es decir, porque una de las cuestiones con la que nos podemos encontrar es que estas mismas organizaciones luego establecen o tejen alianzas de maneras diversas según los territorios, ¿no? Claro, e incluso añadiría un segundo factor. En todas o en la mayoría de estas organizaciones, probablemente, excepto de las que he hablado antes, Comuns, Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, etcétera,
Podemos incluida. En todas ellas, quizás excepto Comuns, que yo sepa, sí a nivel muy evidente de personas significativas o con cargos o con responsabilidades, en casi todas de ellas, o por no decir en todas, existen también divergencias, ¿no? Divergencias respecto de la postura que hay que tomar, ¿no? O con quién hay que estar. Bien, si a todo eso le añadimos un tercer, ya creo que voy por el tercer factor. El tercer factor que es que da la impresión de que Esquerra Republicana de Cataluña y H. Bildu han decidido posicionarse en esta batalla y se han posicionado más cerca de Podemos que de lo que representa Sumar o de lo que representa Yolanda Díaz y los ministros y ministras que siguen a su lado. Y que además seguramente que las negociaciones en clave de elecciones generales ahora mismo se van a cortar. Es bastante probable que se corten porque no parece que sea el mejor momento para que se produzcan y se pueden reproducir o intentar retomar después de esas elecciones autonómicas y municipales, pues bueno, yo creo que estamos ante un panorama que va a dar mucha tinta, ¿no? Que va a hacer correr mucha tinta, mucha saliva, muchos programas, muchos informativos, muchas reuniones, evidentemente, mucho trabajo de base y no tan de base en esas organizaciones. Con, evidentemente, una perspectiva que es, bueno, nos guste más o menos, nos interese más o menos, vayamos a votar o no vayamos a votar, pues sabemos que ahora mismo las encuestas dan unas posiciones incluso ligeramente favorables a una coalición de derechas, ¿no? De derecha y ultraderecha, que justamente tendría su posible compensación en los resultados en aquellos territorios que tienen partidos y organizaciones propias que podrían compensar ese favoritismo hacia esos dos partidos, porque evidentemente van a quedar el PP y Vox de los que hemos hablado anteriormente. Bueno, lo cual nos da un panorama tremendamente complejo en el que parece que lo lógico sería que, desde un punto de vista político, lo lógico sería que se produjera esa alianza, como hemos empezado el programa hablando de esa confluencia del anarcosindicalismo, pues casi que les podríamos aplicar 3/4 de lo mismo, no da la impresión de que existan unas diferencias programáticas excesivamente grandes entre todas estas serie de organizaciones, pero evidentemente sí existen rupturas, traumas, enfrentamientos electorales y personales y tal relativamente recientes de las anteriores elecciones y todo eso hace mucho más complejo esta ensalada que se debería armar, yo considero que se debería armar, pero que no sé si se va a poder armar, ¿no? En este caso, Emily, las cuestiones personales parece que tienen una relevancia importante, ¿no? Es decir, que programáticamente, como tú has dicho, no hay tantas diferencias, pero aquí los personalismos de él es secretario de Podemos, o bueno, Iglesias, Yolanda Díaz, va mucho por ahí. Aparte de también cuestiones personales que vemos en autonomías o en regiones que también tienen broncas importantes, pero siempre por enfrentamientos, muchos de ellos de carácter personal y añadido, obviamente, no solo de personal,
de poder, de cargos, Claro. de puestos después en asesores, dinero, financiación, etcétera, que a veces están pensando más en clave interna de partidos y organizaciones que en interés de los electores o aquí, de los que aparece. Sí, a ver, supongo que en todas partes cuecen habas, ¿no? Es Sí, decir, por ir a... quiero decir, cuando pasan estas cosas, ¿qué se suele hacer? Evidentemente sacar las diferencias, ¿no? Claro, o sea, cuando uno escucha al antiguo líder de Podemos en un programa de televisión o de radio decir, claro, porque se ha situado en el Consejo de Ministros el tema no sé qué y Yolanda Díaz pues no ha dicho nada y no ha defendido a Yone Belarra o no ha defendido a tal, ¿no? Es decir, bueno, entonces cuando llegan momentos de estos, yo creo que la voluntad se nota fácilmente la voluntad de llegar a acuerdos o no. Y entonces para mí es sintomático. Es decir, si tú si quien sea, ¿no? En ese momento lo que hace es expresar las diferencias, poner el énfasis en las diferencias, vale, pero pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, no nos habéis dejado solas con la ley del solo el sí es sí, ¿no? O nos habéis dejado solas con la ley de vivienda y parece que sea más importante pues el pacto que has hecho con comisiones y UGT sobre el tema de las pensiones o sobre el tema de la nueva ley, de la nueva contrarreforma laboral. Bueno, cuando eso que era favorable hasta hace nada deja de ser favorable y se convierte en poco menos que decirte, pues estás haciendo una política socialdemócrata y nosotros no hemos venido aquí a hacer una política socialdemócrata y demás, que seguramente que hay argumentos para eso y para lo contrario. Claro, lo que demuestra es que puede estar pasando mucho de lo otro que tú dices, es decir, mucho de quién ha dado el primer paso, quién está colocando sus peones, por qué no nos esperan, por qué no podemos hablar de esto, por qué no unas primarias, tal, y entonces eso conflictiviza más. El problema aquí es el mismo que te puede pasar en el campo sindical, que hablábamos antes. El tema es eh, si toda esta gente tiene la capacidad eh, de pensar en qué está pensando la gente normal que se pueda creer sus programas o que puede ir a votarlos. Es decir, ¿los está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que está pasando? ¿O ayudado, evidentemente, como va a ser ayudado? Porque va a ser ayudado por un mogollón de prensa, ¿no? De medios que van a decir, no, es que esto es una jaula de grillos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Y quién se baja antes de ese burro y dice, no, tenemos que sentarnos y tenemos que hablar? ¿Vale? Pues lo vamos a dejar aquí, Emily, porque no nos Muy queda más bien. tiempo. De este tema también podremos hablar nosotros más veces según Sí, vaya. vamos. Mm, Sí, sí. Esto va a ser un sin parar. Bueno, ya Vale, lleva meses siéndolo, o sea que imagínate lo que queda. vale. Pues Pues muy bien. la semana que viene, si no pasa nada, nos volvemos a oír. Y Sí, mientras tanto, que vaya bien, que haya salud y todo eso. muy bien. Abrazos y mucha salud para todo el mundo.